¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy el profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. En la sesión anterior hemos examinado la noción de experiencia desde su sentido tradicional, reconociendo en ella un carácter íntimamente vinculado con el aprendizaje. Luego hemos analizado la definición conceptual que nos ofrece varios filósofos sobre el concepto de experiencia y desde ella hemos extraído aquellas connotaciones o características que determinan la experiencia en general. Esto será de gran utilidad para establecer en qué consiste una experiencia religiosa. Vamos a ver. Cuando realizamos un análisis filosófico del concepto de experiencia, podemos encontrar diversas connotaciones. Vincularemos este concepto de experiencia con la noción de lo sagrado para así dar lugar a lo que llamamos la experiencia religiosa. Pues bien, ¿qué obtenemos de este recorrido filosófico de lo que es el concepto de experiencia? Si bien hemos visto autores de tradiciones distintas, lo que podemos recoger es que la experiencia, en primer lugar, no es solo una adquisición de información. La información no se entrega simplemente a través de los sentidos y es conservada por la memoria. Más bien, de lo que nos está hablando es que la experiencia es siempre un proceso. Si nosotros no tenemos un esbozo inicial de lo que podrían ser las cosas, difícilmente vamos a poder dar cuenta de que tenemos una experiencia de ellas, ya que no existe para nosotros un concepto inicial, un preconcepto de aquello que sería ese objeto o esa cosa. En términos más simples aún, para poder tener una experiencia, yo tengo que concebir una noción, una idea de lo que podría ser algo y así reconocerlo cuando lo viva, cuando obtenga y lleve a cabo la auténtica probación de esa realidad. Si nosotros ahora vinculamos el concepto de experiencia con el concepto de lo sagrado, tenemos una delimitación más específica de lo que es el fenómeno religioso. Pues bien, una experiencia de lo sagrado siempre está condicionada por mi posición, por mi receptibilidad de aquello que podríamos considerar sagrado, o para ser más exacto, que se muestra como sagrado. Y es que para que algo se muestre como sagrado, no solamente tiene que estar mostrándose desde sí mismo, sino también tiene que haber una cierta disposición de aquel que recibe, de aquel que atiende al fenómeno de lo sagrado. Si nosotros no tenemos esa disposición, Dios podría pasar por al lado nuestro y nosotros no lo reconoceríamos, por mucho que sea Dios el que está pasando ahí. En cambio, cuando nosotros tenemos una delimitación específica, concreta, un concepto depurado de lo que es lo sagrado, la experiencia de lo sagrado se hace más patente y por tanto alcanza el nivel de intimidad más profundo
que precisamente caracteriza este tipo de experiencia, la experiencia religiosa. En el orden profano, yo puedo observar el cielo estrellado en una noche en el campo, donde cada estrella brilla de manera intensa y dejarme maravillar por eso. Mi experiencia de la estrella se reduce en ese caso a constatar, a probar algo maravilloso, algo que me puede cautivar. Pero en el esbozo que condicionan, que dan lugar a mi vivencia del cielo estrellado, en el conjunto de características o antecedentes que dan lugar a la experiencia dada ahí, si yo incluyo además la comprensión de la distancia, de los años luz que podría estar esa estrella, del conjunto de planetas o galaxias que podrían quizás ni siquiera ya estar o estar junto a ella y que aún así se hacen patente, en tal caso mi experiencia de lo que es un cielo estrellado cambia totalmente. Mi comprensión de la vivencia, mi comprensión de ese hecho hace que la experiencia sea totalmente distinta. Y en el caso de la experiencia religiosa sucede lo mismo. El esbozo con el cual yo cuento de lo que es lo sagrado, mi comprensión intelectual de lo que podría ser lo sagrado, siempre va a determinar el nivel de intensidad o la potencia con que eso sagrado se muestra. Y eso va a también condicionar mi nivel de receptividad a el poder maravilloso, sublime, anonadante que se hace ahí patente, llevándome a decir, oh, pero mira, qué bonito, o a decir, wow, ahí está Dios. La experiencia de lo sagrado depende entonces de cuál es el esbozo que yo tengo de lo que es lo sagrado, y así, desde ese esbozo, yo voy a poder situar los límites de mi experiencia. Claro, tratándose de Dios, Él es totalmente sobrenatural, es totalmente omnipotente y puede hacer manifiesto de manera inmediata muchas otras condiciones para que mi experiencia sea más potente. Pero para que nosotros podamos reconocer esa experiencia como una experiencia religiosa auténtica, tenemos que contar con ciertos antecedentes, ciertos presupuestos que van a condicionar el esbozo intelectual de lo que estoy viviendo y que me llevan a reconocer en él una realidad sobrenatural. Las experiencias religiosas pueden ser muy variadas y de hecho no eliminamos aquí la posibilidad de que Dios se quiera revelar como lo que es, como algo sobrenatural, excelso y maravilloso, aun cuando el esbozo de esa persona sea muy pobre, sea muy limitado. Pero lo que sí podemos señalar es que la comprensión de ese fenómeno siempre va a quedar condicionado a las determinaciones conceptuales con las que esa persona va a poder entender, pero además explicar, dar cuenta de lo que ha probado físicamente, lo que ha sido una experiencia en realidad. En síntesis, tenemos que la experiencia religiosa siempre va a ser el producto del esbozo intelectual que nosotros tenemos y con el cual nosotros comprendemos la vida, con el cual comprendemos el mundo. Dependiendo de ese supuesto, lo que se hace manifiesto como sagrado, como un poder en sí mismo, como lo divino, va a quedar abierto siempre a mi propia recepción y por tanto
va a quedar determinado por mi posibilidad o mi apertura a conocerlo como algo sagrado, como algo divino. Y aquí planteamos entonces el tema que vamos a abordar en nuestra próxima sesión. ¿Qué es el espíritu? ¿En qué consiste esa dimensión espiritual del ser humano que lo abre a la trascendencia y que tiene su principal función en la experiencia religiosa? ¿Cómo es posible que en una condición mundana, que en una condición cósmica, el ser humano esté abierto también a una trascendencia, a un Dios que se quiere mostrar como algo totalmente sobrenatural, supracósmico, que logra embargar la vida y darle un sentido profundo? De eso nos encargaremos la próxima sesión. Pues bien, chicas y chicos, dejamos nuestra sesión de hoy hasta aquí. Como ya saben, pueden enviarme un correo o dejar sus comentarios para así aclarar cualquier duda. Espero sea una gran semana para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor. Soy su profesor Vladimir Molina y este ha sido mi canal Pasión por el Saber. Adiós.